Bien, ahora vamos a comenzar con nuestra serie de violación de supuestos al teorema de Gauss-Markov. En esta oportunidad vamos a mirar el supuesto de no autocorrelación de los errores. ¿Qué es la no autocorrelación de los errores? Bueno, la autocorrelación se puede definir básicamente como dos errores que están correlacionados entre sí. Esto puede ser tanto en series de tiempo como en corte transversal. Ahora, es mucho más común encontrar esta violación de supuestos en series de tiempo, porque tenemos relaciones entre el tiempo que pueden perdurar a lo largo de la serie y entonces podemos encontrar esta relación de los errores. Es decir, son datos que no son independientes entre sí. También puede ocurrir en corte transversal, aunque es un caso un poco más raro. Por ejemplo, si yo tengo una medida de delincuencia en una comuna, es probable que a lo mejor la comuna aledaña también esté influenciada por ese problema de la delincuencia. Entonces ahí es lo que se llama una autocorrelación espacial. Para mirarlo, para que recordemos un poco cuál es el supuesto del teorema de Gauss que estaríamos violando, es el de la matriz esférica. Recuerden que la matriz esférica lo que tenía era varianzas constantes e iguales en la diagonal y la covarianza de los errores era cero. Entonces, recuerden que nuestro supuesto de matriz esférica implicaba que la varianza de los errores era sigma cuadrado y la covarianza era cero. En este caso, nosotros vamos a mirar qué pasa cuando la covarianza es distinta de cero, o sea, es una correlación de un error con otro error. Cuando nosotros miramos que la varianza no es constante, estamos hablando de un problema de heteroceasticidad, que eso es la siguiente clase. ¿Por qué se puede deber la autocorrelación? Como les dije, es mucho más común encontrarlo en series de tiempo, pero también puede encontrarse en corte transversal. ¿Qué puede pasar? Lo que ocurre es que, como les dije, en casos de series de tiempo, si hay, por ejemplo, un shock en la economía en el periodo I, es posible que esto siga generando algunos latigazos en los periodos consecutivos y entonces sean dependientes. Puede ser que, por ejemplo, estemos analizando un problema que tiene que ver con acciones de individuos, con los comportamientos en los individuos, que muchas veces sus comportamientos actuales pueden predecir los comportamientos futuros, por ejemplo, algunos comportamientos psicológicos, algunos comportamientos de costumbre o también una inercia en cambiar las acciones. También puede dar cuenta de una mala especificación del modelo. O sea, es posible que un modelo esté mal especificado, que significa que tiene, por ejemplo, variables que no corresponden, tiene variables que no debiesen estar ahí, están sobrando, tiene una mala forma funcional, las tenemos las variables en su forma discreta y, por ejemplo, tienen que ser en logaritmo o en forma inversa o en cuadrática. Y como les dije, también existe una autocorrelación espacial, que es un poco más rara de encontrarlo, que significa que en el fondo entre dos unidades hay cierta dependencia. O, por ejemplo, si yo voy a hacer una encuesta de nivel socioeconómico, como la encuesta CACEN, y encuesto a todos los miembros de una familia, es probable que las opiniones que tienen estos miembros se vea influenciado uno por el otro. Entonces ahí tendríamos una especie de relación entre las unidades. Aquí les puse un ejemplo también del clima, donde las actividades de una región pueden causar, por ejemplo, las condiciones climáticas de una región pueden causar un problema en la actividad económica en regiones que son aledañas. Ahora, ¿qué pasa con la autocorrelación con los estimadores y sus varianzas? En el caso de la autocorrelación, los estimadores van a seguir siendo insesgados. O sea, el problema no tiene que ver con el insesgamiento, porque cuando nosotros probábamos y demostrábamos el insesgamiento, en ninguna de las propiedades del teorema de Gauss ocupábamos esto de la autocorrelación. Pero sí lo que va a perjudicar es que las varianzas ya no van a ser eficientes. O sea, lo más probable es que tengamos alta variabilidad. Entonces, en ese sentido, ya no van a ser los estimadores MELI, van a ser estimadores insesgados, pero no eficientes. Al no ser entonces confiables sus varianzas, porque vamos a tener varianzas que van a ser erróneas, digamos, no podemos confiar tampoco en los test de hipótesis, como los habíamos visto, independiente de que tengan un n grande. Eso es lo que significa cuando dice que algo es asintótico, o sea, cuando tienen al infinito.
Por ejemplo, ¿cómo podemos detectar algunos patrones de la autocorrelación? Miremos la primera figura. Aquí tenemos el tiempo, supongamos que estamos en una serie de tiempo, y su respectivo error. Es decir, estamos en el mes de enero, tenemos el modelo de demanda de energía del mes de enero y su respectivo error, ¿sí? Y luego tenemos entonces el mes de febrero, marzo, abril y así. Lo que nos está diciendo este primer gráfico es que un error positivo lleva a otro error positivo y otro error positivo y otro error positivo y así. O un error negativo lleva al siguiente negativo, es como que fueran condicionales. En este caso podemos decir que hay una autocorrelación. Acá también tenemos otro caso del tiempo con el error y aquí tenemos menos datos, pero también tenemos una serie de al revés, o sea, un error positivo llega a uno negativo y uno negativo gatilla en uno positivo y uno negativo y así. Entonces significa que hay una relación de dependencia o correlación entre el error y el anterior o el que le sigue. ¿Qué pasa si graficamos, por ejemplo, el error de este periodo y el error del periodo anterior? Es decir, vamos a mirar si hay una relación entre el error de este periodo o el dato de este periodo y el dato del periodo anterior. Y aquí cualquier cosa que no sea una cosa como una nube de puntos o algo que no tiene ningún dibujo, ninguna forma, entonces podemos decir que no tiene autocorrelación. Pero en nuestro caso vemos que es una elipse positiva, por lo tanto también habría una autocorrelación de los errores. Y acá abajo también una autocorrelación negativa. ¿Qué podría ser algo que no está correlacionado? Por ejemplo, si yo grafico durante el tiempo los errores y tengo errores por arriba de la raya, por abajo, entonces son completamente aleatorios, sin ningún patrón. Aquí tengo un ejemplo de la productividad y la compensación. Son índices de productividad y compensación. Básicamente, imagínenselo como la producción y la venta. O sea, mientras más produzco, más vendo. Entonces aquí tenemos la relación de series de tiempo desde el año 59 hasta el 98, desde la producción y su venta o su compensación. Si yo grafico estas dos variables, aquí tengo los índices de producción por hora y los índices de compensación, vemos que la relación es creciente, ¿sí? A mayor producción, mayor compensación. Por lo tanto, es razonable estimar un modelo de regresión. Cuando yo estimo el modelo en el SPSS, lo que tengo aquí es, bueno, una constante. Tengo aquí en la pendiente que tiene que ver con el coeficiente de la producción por hora y vemos que es significativo. Y en el resumen del modelo tenemos el R cuadrado, que es bastante bueno, y tenemos el error de la estimación. Y aquí hay una opción que yo después les voy a explicar cuando lo veamos en el software, de un estadístico para la autocorrelación que se llama Durbin-Watson. Ténganlo en mente acá que lo vamos a mirar más adelante y se los voy a explicar cómo poder leer este test. Yo agarré y también grafiqué de esta misma base de datos, grafiqué en el tiempo del año 50 al 2010, grafiqué tanto el residuo estandarizado, el que está en azul, como el residuo no estandarizado, el que está en verde. Y acá podemos ver que se parece a cuál gráfico. ¿Se parece a este gráfico? ¿Se parece a este gráfico? ¿O se parece a este gráfico? Porque tenemos tiempo en un eje y los errores en el otro. Entonces, si yo lo miro, por ejemplo, veo que en un error positivo da un positivo y un positivo, un positivo, un positivo, va subiendo, aquí baja un poquitito, otro poquitito, entonces podría uno pensar que hay un poco de autocorrelación, o sea, no tengo una nube de puntos que no tienen ningún patrón. Siguiendo entonces hago el otro gráfico que tiene que ver con el error anterior, o sea, el error T-1, con el error actual. Me vuelvo otra vez a la lámina anterior y estoy mirando si voy a encontrar alguno de estos patrones, el error anterior y el error actual. O sea, la idea es no encontrar ningún patrón. Si yo hago esto, ¿a qué se parece? A una correlación positiva, ¿sí? Por lo tanto, uno podría pensar que hay una correlación. Ahora, estos son métodos de detección solamente exploratorios, descriptivos, de gráficos, que no tienen la misma potencia que hacer un test estadístico. ¿Cuál es el test estadístico que vamos a ocupar?
El caso más simple es aquel en el que asumimos que el error actual está correlacionado con el error anterior, o sea, tiene un solo rezago. Si sospechamos que hay autocorrelación, entonces podemos utilizar los residuos para diagnosticarlo. Lo que hacemos es correr un modelo de regresión con el error actual, con el error anterior, y vemos en el fondo si ese modelo es significativo. Si ese error da 0, significa que esta variable no tiene relación, ¿sí? Es como que un beta que fuera 0. Ahora, ¿cómo podemos mirarlo? Es muy simple, es directo, es el error con el error anterior y ocupamos un test T. Otro que nos lo da automáticamente el software sin tener que hacer nada auxiliar es el test de Durbin-Watson. ¿Cómo hacemos eso? Lo que queremos hacer en este test es construir un estadígrafo D que, si se dan cuenta, es como una especie de correlación porque tienes el error actual menos el error anterior al cuadrado dividido por el error actual al cuadrado. Es como una suma de cuadrados, ¿cierto? Entonces, este Durbin-Watson nos va a dar un estadígrafo D. Y este estadígrafo D se mueve en ciertos rangos. Para poder mirar eso, lo que nosotros tenemos que hacer es construir, este es un test que se construye con zonas de aceptación y de rechazo y zonas de indecisión. Entonces, lo que uno hace acá es que en una tabla de Durbin-Watson, lo que nosotros hacemos es detectar cuáles serían entonces los valores del límite inferior, del límite superior que nos podrían generar la zona de aceptación. Entonces, fíjense que acá el anterior que tenemos es este estadígrafo D que lo vamos a calcular nosotros con el software. Y después vamos a mirar, este es el estadígrafo y luego vamos a mirar el D de tabla, por decirlo de alguna manera. El D de tabla, entonces, ¿cómo lo miramos? Lo que hacemos es, nos vamos a una tabla que dice Durbin-Watson al 5%. O sea, hay una tabla, igual que Fisher, hay una tabla para cada nivel de significancia. Y vamos a leer los del Durbin-Watson, el lower inferior y el upper superior. Y aquí tenemos los K, que son nuestras variables, pero nuestras variables o nuestros parámetros excluyendo el intercepto. Por lo tanto, en nuestro modelo tenemos solamente una variable, ¿sí? Entonces nos fijamos en K igual a 1. ¿Cuánto es nuestro N? Vamos nuevamente a nuestro salida computacional, que es la que teníamos acá. Si recuerdan el Durbin-Watson 0.214 y teníamos 44 n's. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es n menos 1. Me vuelvo entonces a mirar mi tablita y veo entonces en el 44 o lo más cercano que viene siendo 45, tengo 1,475 en el límite inferior y 1,566 en el límite superior. Entonces, volviendo a nuestra zona, aquí tenemos que poner el límite inferior, el límite superior, luego hay un 2. En esta zona, entre el límite superior y 4 menos el límite superior, no hay autocorrelación, al menos de primer orden. Ahora, si nosotros estamos entre el límite inferior y el límite superior y caemos acá, el criterio no decide, o sea, no podemos saber si hay autocorrelación. Lo mismo acá, si está entre 4 menos DL y 4 menos DU, el criterio tampoco decide, no sabemos si estamos con autocorrelación. Ahora, si es menor que el límite inferior, decimos que tenemos una autocorrelación positiva, es decir, errores positivos nos dan errores positivos, errores negativos nos dan errores negativos. Y acá, sobre 4 menos el DL, tenemos de aquí para allá autocorrelación negativa, o sea, un error positivo lleva a un error negativo. Como los valores admisibles del parámetro ρ están entre menos 1 y 1, entonces el estadígrafo D oscilará entre 0 y 4. O sea, eso es lo máximo que podemos tener. 0 para acá, 4 para acá. Y entre medio esta zona de aceptación, de rechazo o de no decisión. El D estará más cercano a 0 cuando exista correlación positiva para acá y más cercano al 4 cuando exista correlación negativa. Volviendo entonces nuevamente, recuerden, tenemos un Durbin-Watson de 0.214. Y aquí yo tengo entonces lo que habíamos visto en nuestra tablita. Decíamos que, vamos a recordar nuevamente para que no se pierdan, que nuestros valores eran 1,475
y 1,566. Eso yo lo voy a aplicar acá. 1,475 en el límite inferior, 1,566 en el límite superior. Luego viene el 2 y luego viene entonces la segunda zona, que es 4 menos el límite superior y 4 menos el límite inferior y nos da un valor de 2,434, 2,525. ¿Cuánto nos dio el Durbin-Watson? 0,214. Entonces, 0,214. ¿Dónde estamos puestos acá? Estamos hacia acá. Por lo tanto, vamos a tener una autocorrelación positiva. Y era lo que habíamos visto en los gráficos. ¿Se recuerdan? Teníamos entonces errores positivos que llevan errores positivos, errores negativos que llevaban errores negativos. ¿Qué se puede hacer en presencia de la autocorrelación? Bueno, lo que podemos hacer es hacer una inferencia robusta a la autocorrelación. Eso significa que calculamos las desviaciones estándar de los estimadores de una manera diferente, de una manera que puedan soportar la autocorrelación, o hacemos estimación mediante modelos lineales generalizados, que ya no es mínimos cuadrados ordinarios. Eso lo van a ver, lo deberían ver en el curso de tópicos avanzados de econometría. Hasta ahí entonces lo que vamos a ver de autocorrelación.